Buenas tardes, profesor Gregory Rojas. Hoy le voy a hablar sobre el análisis biomecánico del lanzamiento de básquetbol. Este gesto deportivo dura 17 segundos. Bueno, como introducción, en este informe o análisis biomecánico hablaré de las variables cinemáticas y de un gesto deportivo el cual es el lanzamiento de básquetbol, en el cual analizaremos la velocidad, las trayectorias, la distancia, etc., para tener una clara perspectiva de lo que estaremos trabajando realizando este gesto técnico en concreto. En componente le puse preparatoria, principal y conclusivo. En el periodo lo separé en posición inicial, ejecución de lanzamiento y posición final. También lo desglosé y lo puse como posición inicial, posición de impulso, posición inicial de lanzamiento, posición de lanzamiento, posición final del lanzamiento y la posición final. Las fases las dividí en 6. La primera fase es fase inicial del movimiento, la segunda fase de impulso, la tercera fase inicial del lanzamiento, la cuarta fase de lanzamiento del balón y la quinta fase final del lanzamiento. También la fase 6, que es la fase final del lanzamiento. Como se puede apreciar, la fase 1, el estado base del sujeto. Después la fase 2 tiene que tomar impulso. La fase 3 hacer gesto para lanzar. La 3 ya lleva todo el cuerpo a lanzar y en la última lo lanza y termina la posición final. Los momentos límite: el primero es momento de la fase inicial del movimiento, el segundo momento de impulso, tercero inicial de lanzamiento, cuarto momento de lanzamiento del balón, quinto momento final del lanzamiento, sexto momento de la fase final. Las características de la fase 1: se muestra la posición que tiene el sujeto al iniciar el gesto deportivo. En la fase 2 se muestra la posición que tiene el sujeto tomando el impulso para saltar. En la fase 3 se muestra el movimiento de los brazos para realizar el lanzamiento. En la fase 4 se muestra el gesto técnico más el impulso para lanzar. La fase 5 se muestra el lanzamiento del balón y la fase 6 se demuestra la posición final después del lanzamiento. Aquí lo del periodo es lo mismo, los componentes lo mismo, y aquí vamos a los músculos y articulaciones. En la primera fase, los músculos son los flexores del antebrazo y los extensores, ya que deben mantener el balón. Y las articulaciones son la húmero-reunal, la radiocarpiana y la glenohumeral. En la fase 2, la musculatura son los músculos flexores del antebrazo, los músculos extensores del antebrazo, los cuádriceps, isquiotibiales y gastrocnemios, porque hay una flexión de la rodilla. En la fase 3, la musculatura son los deltoides, las tres cabezas, lateral, anterior y posterior, el serrato, los músculos flexores del antebrazo, los extensores, los cuádriceps, isquiotibiales y gastrocnemios. En la fase de lanzamiento, la musculatura se repite. Ahora se incluye el dorsal mayor. En la quinta fase se quita el dorsal mayor y en la sexta fase también se mantienen los músculos. Y las articulaciones son las mismas: taloclural, talocalcáneo navicular, subtalar, coxofemoral, tibiofemoral, húmero reunar, radiocarpiana y glenohumeral. Se repiten todas ya que el movimiento acompaña todas las articulaciones ya mencionadas. Ahora, los ángulos. En la primera fase podemos ver que el brazo, el hombro, el codo y el antebrazo tienen un ángulo interno de 63,4 y la rodilla, el tobillo y la cadera tienen un ángulo interno de 143,9. En la fase 2 cambia y tiene un 84,9. La rodilla tiene un 81,2
En la fase 3 tiene 6,7, no, 67,9. En la rodilla tiene 82,5. En la fase 4 tiene 49,1. Y en la rodilla 125,7. En la fase 5 tiene 121,6 grados. Y en la rodilla 153. Y por último, en la última fase tiene 141 grados y la rodilla casi forma los 180 grados, 175,7. La trayectoria, como puede ver, ubiqué las articulaciones con los centroides, tobillo, rodilla, cadera, codo, muñeca y hombro. Y como puede ver, baja su centro de gravedad de igual manera. Después tiene una curva hacia arriba y, como se puede apreciar, continúa y el lanzamiento. El brazo de palanca y brazo de momento. En la primera fase, el pulcro es la articulación del hombro. Tomé como referencia el hombro ya que la línea de la fuerza de gravedad va donde se encuentra el peso, que en este caso es el balón de básquetbol. El brazo momento están los músculos principal del deltoide anterior y en el brazo de palanca el tríceps. Y se repite en lo mismo. Como puede apreciar, aquí tiene un menor brazo de momento y aquí un brazo de palanca bastante grande. Aquí ya aumenta el brazo de momento y se mantiene, aumenta también un poco el brazo de palanca. Aquí se mantiene el brazo de momento y disminuye un poco el brazo de palanca, ya que aquí está cargando la fuerza para lanzar. Aquí aumenta el brazo de palanca y disminuye el brazo de momento. Y aquí vuelve a aumentar el brazo de momento y el brazo de palanca también aumenta. Y a la vuelta, como ya se lanzó el balón, el peso recae en la muñeca, por lo que el brazo de momento disminuye también y el brazo de palanca también disminuye. El torque. Como podemos aquí sacar los cálculos, la gravedad por el peso del balón, que en kilos se reflejarían 0,53, lo que nos daría 6,40 newton. En la fase 1 nos da como resultado de torque 3,84, lo cual es poco. En la fase 2 el torque nos da 4,672, aumenta. En la segunda también aumenta, porque es el mismo, recordemos. Nos dio lo mismo. La fase 4 disminuyó y en que hubo mayor torque fue en la fase 5, que fue la fase de lanzamiento. Y después vuelve a bajar el torque. Y aquí podemos apreciar la velocidad de las articulaciones. Sé que puede parecer un poco enredado, pero lo que nos importa son los colores y las que tuvieron mayor elevación, que fue una mayor velocidad que lograron. En este caso fue la muñeca, seguido del codo y seguido de la rodilla. Fueron los más veloces al realizar este gesto. Y en la distancia total, la que recorrió más, como puede ver, sería la muñeca y el codo. Se mantendrían en la misma línea. Después bajaríamos ya a la cadera, el hombro, la muñeca. Y aquí nuevamente la muñeca fue la que aceleró más, seguida del codo y seguida de la cadera. Esas fueron las tres primeras que tuvieron más aceleración. Aquí, como se puede apreciar en el plano cartesiano, está del lado positivo, ya que el movimiento es hacia la derecha y no hacia la izquierda. Y aquí se puede apreciar la fase inicial y la fase de lanzamiento. En los flujos de fuerza, lo rojo es la musculatura de la espalda encargada de mantener el cuerpo estable
o musculatura estabilizadora, como se puede apreciar la espalda. En verde, la musculatura encargada de realizar el lanzamiento, que son los brazos, compuestos por tríceps, deltoides y pectoral mayor. En azul, la musculatura encargada del despegue y dar impulso al tiro, que serían las piernas. Y en amarillo, el vector de la fuerza, que sería el balón. Como podemos apreciar en la fase inicial, el centro de gravedad es en medio de las dos piernas. Y si baja su centro de gravedad, va a estar más estable y tendrá más impulso para lanzar. Las leyes de Newton. La primera ley de Newton es la ley del movimiento, que establece que un cuerpo no puede cambiar su estado inicial de reposo o de movimiento recto con una velocidad constante si no se le aplica una o varias fuerzas externas. La segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica: cuando una fuerza actúa sobre un objeto, este se pone en movimiento, acelera, desacelera o varía su trayectoria. La tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción: con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria, o sea, las acciones mutuas de los dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en una dirección opuesta. Como conclusión, con este análisis podemos concluir que las articulaciones y musculaturas son las que participan en este gesto deportivo. Y así también podremos corregir la técnica para seguir mejorando como jugador, en este caso el sujeto. Y a mí me sirvió para trabajar con esta herramienta llamada Kinovea, porque se puede realizar bastante análisis y da muchos datos que en comparación a una simple grabación con un teléfono. Y esta sería la bibliografía.